Yo trabajaba en un estudio de diseño en el 2003. Estaba diariamente consumiendo noticias sobre cómo evolucionaba el tema de la guerra, las invenciones aquellas de las armas de destrucción masiva, y lo peor de todo es que nadie tenía en cuenta que aquello iba a terminar en un derramamiento de sangre. Mi formación había sido sobre todo muy social. Había aprendido mucho del diseño constructivista, el diseño social alemán después de la crisis, de George Gross y John Herzfeld, el Lisinski, luego lo que hizo aquí Renault. Y yo nunca lo había podido aplicar en nada de lo que hacía. Cuando empezó aquellas mentiras tan potentes, en Madrid empezaba a cocerse la posibilidad de hacer manifestaciones en contra de la guerra, pues yo desde allí se me ocurrieron 4 cosas que me parecían bastante chulas de sacar. Una de ellas era que Aznar encajaba muy bien con la palabra war, que es guerra en inglés, ¿no? Y entonces unidas hacían Azwar y decía, oh, esto tiene que funcionar, esto es una campaña impresionante. Lo comentaba ahí, todo el mundo me decía que estaba muy bien, que sí, que podíamos hacer algo. Busqué fotografías de Aznar. Yo entonces lo de la plantilla no lo había visto una posibilidad para nada. Yo era más de pues sacamos un fanzine, sacamos un cartel. Y entonces me acordé de la imagen aquella del Che Guevara, que saca de una fotografía y comprimida en una simple imagen de blancos y negros, muy bien contrastada, y que había sido una marca tan potente como la de la Coca-Cola. Dije, pues igual esto puede funcionar. Comprimí lo mismo, cogí una cara de Aznar y la convertí en blancos y negros, y entonces Azwar, Aznar, la verdad es que quedaba bien, y utilizando los mismos códigos de comunicación que utilizamos habitualmente en diseño y en publicidad, la verdad es que funcionaba, y poniéndolo de acuerdo ahí con la gente del estudio, me apoyaron y me animaron. Luego esto lo saqué a la calle con los amigos, lo puse en común con ellos y tuvo un éxito arrollador. La gente nos animaba, nos aupaba, pintábamos arriba en el Pans & Company, el Corte Inglés, y no nos lo podíamos creer, era impunidad absoluta. Luego poco a poco continué con un amigo haciéndolo, terminé siguiendo yo solo, y aquello de Azwar derivó en un no Azwar y en un no Az, que es un poco en lo que he quedado yo, y todas las campañas sucesivas que he hecho con ese nombre. Yo creo que está muy por encima de lo que yo hago. Viendo lo que hace la gente, cómo se juega la vida, cómo viaja, cómo para hacer manifestaciones o crear colectivos de gente que vayan a cambiar el mundo, que acaben con este sistema tan abusivo en el que vivimos, pues yo no sé, así, egoístamente me cuesta mucho trabajar en colectivos. Yo soy súper individualista, yo me muevo mucho por las emociones. Me afectan mucho determinadas noticias del periódico que han abusado terriblemente de un chaval en Palestina al que con su padre, junto con una pared que se intentaba proteger en una arqueta, les han acribillado, y eso me impacta, ¿no? Entonces al día siguiente siento la necesidad de que tengo que hacer algo, y eso se termina convirtiendo en una imagen. Es activismo si con eso consigo tocar la sensibilidad de otra persona, pero principalmente es la mía, la que ha convertido ese sentimiento en una imagen, y esa imagen igual la comparto con otra gente que piensa como yo. Aunque sí es verdad que se podría definir que intento contagiar a la gente todo ese sentimiento que tengo hacia determinados dramas, egoístamente son los míos más personales. Mi formación es de diseñador gráfico, pero la aplicación que yo le he dado a ese diseño, como en muchos casos cuando haces una campaña para determinada empresa, determinada marca, pues esto ocurre un poco lo mismo. Yo soy diseñador gráfico y desarrollo esa marca para distribuirla o venderla o crearla para algo muy diferente, que en este caso es una denuncia, ¿no? Yo siempre pienso que al final es la gente que está afuera la que termina juzgando y valorando y poniéndole nombre a lo que tú has hecho. Cuando yo quería hacer una campaña en contra de lo que estaba sucediendo o lo que iba a suceder con el tema de la guerra, me di cuenta que estudiando mis posibilidades económicas para poder distribuir esa imagen y realizar una campaña realmente efectiva, hacer un cartel, hacer fotocopias, pegatinas o cualquier otro soporte era algo
totalmente inviable porque no tenía nada de dinero. Empecé a investigar que podía hacer unas plantillas como las que había visto en la calle. Las primeras plantillas que hice fueron un desastre porque yo simplemente cogía la imagen y la recortaba tal cual y luego me iba a la calle y la pintaba y con la propia pintura se me caía encima y decía, pero ¿esto cómo funciona? Y al día siguiente tenía que volver a cortar y decir, bueno, igual le tengo que crear aquí como una especie de puente para unir las dos piezas y que no se desprende. Y efectivamente, pero bueno, luego parecía que tenía como un hachazo. El uso de la plantilla no es más que el medio más efectivo y más barato, más sencillo para poder repetir tantas veces como soporte la plantilla una imagen con un coste súper barato, porque entonces las latas de spray costaban 2 euros y no me había gastado más y había reventado con mis amigos al principio y luego después yo solo todas las calles con 2, 3 latas, un campañón que no me había costado nada y sin embargo todo el mundo lo había absorbido. La calle es el medio al que puedes llegar a más gente, sin tener en cuenta su ideología, su clase social, su economía. Lo de las plantillas fue una etapa, que igual la continúo haciendo, pero ahora tengo dinero para hacer otra serie de cosas. No me ato a que las cosas tienen que ser siempre baratas, sino que siempre tienen que tener éxito, tienen que ser efectistas, tienen que funcionar. Ahora hace poco contaron conmigo desde Acción Cultural Española y el comisario Jorge Díez a participar en la exposición 1812-2012, una mirada crítica sobre la Constitución de Cádiz, ¿no? Yo viniendo del mundo del diseño, habiendo realizado todo lo que había hecho en la calle, teniendo que haber corrido delante de la poli, las denuncias, el juicio, etcétera, de repente acabas en el mundo institucional realizando algo que probablemente te vayan a censurar a la primera de cambio. Me estudié un poco cómo fue aquello, lo sabía un poco por encima, vi cómo funcionaba cómo era España entonces, un estado absolutista con unos Borbones en la línea de lo que, no en la línea de lo que tenemos ahora, pero bueno, no me voy a meter ahí. El hecho de que no triunfase la Constitución de Cádiz se debió sobre todo a la ignorancia y a la falta de cultura que había en España, que prefería tener a un rey que no les iba a dar ningún derecho, que por supuesto lo del Estado federal le sonaba a chino, no era el estilo que le iba para gobernar en el país, con una persecución hacia los intelectuales que ya en otros países de Europa no se daba, pues que de repente en España siguiesen diciendo vivan las cadenas. Tuve la posibilidad de intervenir en un espacio público en el centro Huarte de Navarra y mi homenaje era un poco hacer crítica de todo en general. Representé a Fernando VII con un pasamontañas como el verdugo del gran sueño de entonces, que era ser un poquito más libres. El diseñador tiene una responsabilidad muy grande en el campo del activismo. Ahora en el 15M era muy diferente a otras manifestaciones y a otras revoluciones que ha habido, ¿no? Porque había mucha gente anónima que había participado a su manera en la revolución, haciendo muchas imágenes por su cuenta, muchas frases, mucha creatividad, pero sin embargo desde dentro se negaron a utilizar una imagen común, se negaron a identificarse con nada. Y eso me llamó la atención, porque a diferencia que con las guerras de Irak, que no había prácticamente nadie que hiciese imagen, había murales de Guernica, había frases originales, que eso es lo que ayuda mucho a que la gente se emocione. El diseñador en este caso necesita estimular esa semilla que no ha florecido en mucha gente, que no se da cuenta que es necesario luchar por lo que mucha gente ha perdido ya la esperanza de conseguir. Tiene que conseguir que esa gente despierte de ese sueño consumista y egoísta, no sé, apático y de poca empatía hacia aquellos que nos rodea, que han tenido siempre menos, que ahora son ellos mismos, ¿no? Cuando yo pintaba la calle al principio, una de las cosas que me daba cuenta es que desde el diseño gráfico siempre le llego a mucha gente, y esa gente a través de blogs o de encuentros o de ferias y tal, pues te dicen, he visto esto, he visto lo otro y tal. Luego sales a la calle o hablas en casa y nadie lo ha visto, nadie lo conoce, nadie sabe de eso y dices tú, tal vez no sea tan bueno, ¿no?
No, no es que seas bueno, es que no son las mismas vías. Si cuando empiezas a pintar en la calle te das cuenta que estás llegando a mucha más gente y que esa calle te está permitiendo, y bueno, y que esa acción en sí te está permitiendo salir en diferentes soportes mediáticos a los que antes no tenías acceso, y esos distribuyen ese mensaje. Entonces, al final, el éxito que han tenido las campañas o las ilustraciones o los dibujos que he hecho ha sido que a través de todas esas vías he llegado a mucha más gente. Sobre todo a través de la misma calle he llegado a ese 90% de la gente que no consume lo que generalmente creamos. Gente corriente que se levanta por las mañanas, va a su trabajo, si tiene tiempo puede ver a la familia y vuelta a empezar todos los días. Y esa gente no consume lo que hacemos como diseñadores gráficos generalmente. Creo que un soporte como la calle te permite llegar a mayor número de gente posible, y el diseñador gráfico, si deja de pensar en esos soportes que siempre están a nuestro alcance, como revistas, publicaciones de 5 euros que se venden solo en la FNAC o tiendas especializadas, y va más allá e intenta abarcar otras áreas, el diseñador gráfico siempre tendrá un poquito más de éxito a la hora de llegar a esa gente que parece que llega o se cree que llega, pero en el fondo se ha quedado a mitad de camino.